Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. 4, versículo 4. Recordemos que la Biblia consta de 4 evangelios. El evangelio de Marcos fue escrito para romanos, el evangelio de Lucas escrito para griegos, el evangelio de Mateo fue escrito para judíos y el evangelio de Juan es un evangelio universal. Los 3 primeros son evangelios sinópticos, es decir, que se pueden comparar los unos a los otros. ¿Yo qué dije? 3 o 4, yo dije 4 evangelios. El evangelio de Juan es un evangelio cristológico. Pero entonces vamos a Mateo capítulo 4. Antes de leer Mateo capítulo 4, quiero recordarles que Jesús había cumplido 30 años, ya había llegado a la mayoría de edad conforme a la costumbre judía. Al parecer, según algunos escritos históricos, su padre putativo José había muerto y él había asumido la responsabilidad de sostener a su madre y a sus hermanos. Ya a los 30 años sale de su casa y empieza a desarrollar su ministerio. Y antes de desarrollar su ministerio va a prepararse ¿a dónde? Al desierto. Hay personas que creen que cuando empiezan su ministerio todo va a funcionar bien, todo perfecto, no hay oposición, todo excelente, todo en paz, todo tranquilo. Por fin tomé la decisión, ahora sí le voy a servir al Señor, y creen que todo va a funcionar bien. Y hay cierta oposición. Jesús fue al desierto. Entonces, ¿por qué fue al desierto? Porque el desierto es un lugar excelente para usted poder crecer. En el desierto usted aprende humildad, en el desierto usted aprende dependencia de Dios, en el desierto usted aprende a ver los milagros del Señor. En el desierto brota el agua de la roca, en el desierto la nube protege de los rayos del sol, en el desierto hay una columna de fuego en la noche. Entonces Jesús fue al desierto. ¿Y en el desierto qué ocurrió? En el desierto fue tentado. Y vamos a ver Mateo 4, versículo 4. Mientras ustedes lo van buscando, quiero por favor que se ubique y en su Biblia, déjelo allí y repita conmigo lo siguiente: esta es mi Biblia, la palabra profética más segura. Decido estar con mi mente atenta y mi corazón receptivo a lo que Dios hoy me quiere decir. Ser animado, edificado y consolado por medio del Espíritu Santo, que me guía a toda la verdad. Y al yo recibirla y obedecerla, poder caminar en la libertad que Cristo pagó para mí. Lo declaro por el poder de la palabra, con la fe del corazón y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo, espérenme un momento por favor. Mateo 4, versículo 4. Mateo 4, versículo 4. Dicen entonces, versículo 3, vamos a leerlo desde el versículo 3, ¿qué dice? El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dígale al que tiene a su lado: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo necesita, por sentido común, necesita alimentarse y necesita alimentarse adecuadamente. Dicen algunos que nosotros somos lo que comemos.
¿cierto? Y el 85% de la causa de todas las enfermedades es producto de los malos hábitos de alimentación, ¿cierto? Entonces hay personas que no se alimentan bien, se enferman y pretenden venir a un día de ayuno para que oremos por sanidad y que se borre todo su irresponsabilidad y su falta de administración de su cuerpo. Seguramente el Señor puede hacer un milagro, pero hay que tomar medidas. Diga, el cuerpo hay que alimentarlo, dígalo por favor. Y hay que alimentarlo bien, porque finalmente el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es allí en nuestro cuerpo donde habita el Espíritu Santo. El cuerpo es quien transporta el alma y el espíritu, ¿cierto? También tenemos un alma que está compuesta de mente, mente, emociones y voluntad. La mente necesita alimentarse, digan amén. ¿Cómo alimentamos nuestra mente? Estudiando, ¿cierto? Leyendo, estando informados, alimentamos también nuestra mente. Las emociones necesitan alimentarse, ¿cierto? ¿Cómo alimenta usted sus emociones? Paseando, haciendo lo que a usted le gusta, comiendo bien también, compartiendo con personas que a usted le gustan, algunas personas inclusive hasta escuchando música que le gusta, ¿sí? No estamos hablando de devórame otra vez, ni tú eres la chancla que dejé tirada, ni sírvame la copa rota, ni aquel viejo motel, ni nada de esas cosas, sino música secular, que es buena música, ¿sí? Que le canta el amor y que a veces la oímos y nos hace sentir bien. Eso nos alimenta también el alma, ¿cierto? Alimenta nuestras emociones. Y la voluntad se alimenta con acciones correctas, ejerciendo el dominio propio. Entonces, el cuerpo necesita alimento, el alma necesita alimento y el espíritu necesita alimento. Diga, la palabra de Dios es el principal alimento para el espíritu. Amén. Quiero alimentar mi espíritu, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia cristiana en el mundo es el pueblo de la palabra. Amén. La iglesia es el pueblo de la palabra. ¿Qué guía nuestras vidas? La palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Fue escrita durante 1600 años por 40 autores diferentes en circunstancias diferentes. Y la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. El mensaje central de la palabra de Dios es la redención de la humanidad a través de Jesucristo. La palabra de Dios son buenas noticias. ¿A usted le gusta recibir buenas noticias? Lea la Biblia. Estamos hasta aquí de malas noticias. Constantemente estamos escuchando malas noticias. Estamos viendo cómo un país está polarizado por diferentes opiniones. ¿Cierto? Que Dios nos libre de convertirnos en la época de la época de la violencia, donde los liberales y los conservadores se mataban entre sí. Hoy, al parecer, algunos, porque están a favor del sí y otros a favor del no, se agreden los unos a los otros, y eso no lo podemos permitir, porque finalmente somos una sociedad pluralista, democrática, donde como cristianos debemos respetarnos los unos a los otros. ¿Amén? ¿Queda eso claro? Listo. Entonces, la verdad te transforma. Dígale al que tiene a su lado, la verdad te transforma. Yo les he dicho muchas veces que yo vengo de un hogar tradicional católico. En ese hogar habían imágenes, se adoraban santos, y yo no fui transformado en esa creencia porque alguien me haya dicho que eso no se debe hacer, sino que yo fui transformado en esa creencia y en esa manera errada de pensar y de buscar adorar a Dios a través de esos muñecos de yeso, de plata, por la verdad de Dios, porque la verdad de Dios me transformó el pensamiento. Diga, la verdad transforma, dígalo por favor.
en aquellas áreas en donde nosotros necesitamos ser transformados, porque hay mentira en nuestro pensamiento. ¿Qué debemos hacer con esas áreas? Llenarlas de verdad. ¿Por qué? Porque así como la oscuridad desaparece cuando la luz es encendida, la mentira pierde su poder cuando la verdad de Dios es revelada. ¿Amén, iglesia? Entonces dígale al que tiene a su lado: la verdad transforma. Y dice en Hechos capítulo 20, versículo 32, que dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. La Biblia tiene el poder de edificarnos, es decir, de hacernos crecer espiritualmente. ¿Y de qué más? Y darnos herencia. ¿Dónde está la herencia de los hijos de Dios? En la Biblia. La Biblia está compuesta por 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Allí está la herencia de todo creyente en Jesús. Diga conmigo: la iglesia es el pueblo de la palabra. Nosotros no podemos pretender crecer espiritualmente si no leemos la Biblia. Hay gente que muere de anorexia espiritual porque no lee la Biblia. Así como hay gente que se muere de hambre y físicamente mueren o se enferman porque no se alimentan de manera adecuada. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesucristo dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Segunda de Timoteo 3:17, ¿qué dice con respecto a la Biblia? Dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Usted quiere capacitarse para obrar correctamente, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. A veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, qué decisiones tomar. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Ir a la Biblia. El pastor Darío habla de la palabra de Dios como el manual del fabricante, y él lo describe de manera simbólica y dice que así como un electrodoméstico, una carpa, un vehículo y muchas cosas traen un manual de funcionamiento para que las cosas puedan funcionar de acuerdo a la intención de aquel que creó lo que creó. Hay un manual. Dios a todos nosotros nos ha dado un manual. ¿Cuál es el manual? La palabra de Dios es el manual del fabricante. Amén, dígalo conmigo: la palabra de Dios es el manual del fabricante. Porque a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no consultamos el manual. Nos salimos de lo que el manual dice. Y por eso fracasamos en nuestras decisiones con respecto al manejo de nuestras emociones, con respecto al manejo de nuestras decisiones económicas, con respecto al manejo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no consultamos el manual. Yo les pongo el siguiente ejemplo. Si Bill Gates creó el sistema operativo Windows y revolucionó el mundo, el computador portátil y ese sistema operativo, ¿quién más que Bill Gates sabe cómo funciona ese sistema operativo de manera óptima? ¿Cierto? Ahora se los pongo de esta manera: Dios nos creó a usted y a mí. ¿Quién cree usted que sabe mejor que nosotros cómo debe funcionar correctamente nuestra vida? Dios, que es nuestro creador, y nos ha entregado un manual. ¿Cuál es ese manual? La palabra de Dios. Por eso yo exhorto a la iglesia que leamos la Biblia. No deje que le metan gato por liebre. Lea la Biblia, instrúyase, estudie, pero no lea la Biblia para darle palo a otro, porque eso era lo que hacían los fariseos. No, lea la Biblia para usted ser transformado por esa verdad. Amén. Y esa verdad finalmente es la que trae libertad a nuestra vida. Entonces, cuando Dios habla, las cosas cambian. Digan amén. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de nosotros, la creación, Dios dijo
y fue hecho. Santiago 1:18 dice allí: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia genera vida. La diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro es que la Biblia genera vida. Yo tengo una biblioteca. Tengo una buena cantidad de libros. Algunos libros son libros seculares, algunos libros son libros de historia, algunos libros son libros cristianos sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la iglesia. Y dentro de esa biblioteca tengo Biblias. Pero ningún libro de los que yo tengo se puede comparar con la Biblia. La Biblia sobrepasa todos esos libros, porque la Biblia es vida. Diga, la palabra de Dios es vida, genera vida en nosotros. La Biblia genera vida, crea fe. La Biblia dice que la fe viene por el conocimiento de Dios. Crecemos en la fe cuando leemos la Biblia. Produce cambios. ¿Quién de nosotros puede decir que su vida ha generado unos cambios porque la verdad de Dios se ha revelado a su vida? La Biblia asusta al diablo. Jesús le dijo a Satanás: escrito está. Y después de ser confrontado el diablo con la verdad de Dios, el diablo tuvo que irse. La Biblia realiza milagros. Dice: envié su palabra y los sané y los libré de su ruina. La palabra habla y las circunstancias cambian. Amén. La Biblia sana heridas, edifica el carácter, transforma circunstancias, imparte alegría. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en circunstancias difíciles de nuestra vida? En ejercicio de la profesión, en circunstancias donde la familia está en dificultades. Y hemos ido a la palabra de Dios y el Señor nos ha dado palabras de consuelo. ¿Cierto? Cuando parece que perdiéramos la visión de las cosas, vamos nuevamente a la palabra y salta una palabra y viene a nuestra mente, a nuestro corazón y nos levanta nuevamente. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? La Biblia supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes. Dice la Biblia que nuestra mente debe ser renovada por la verdad de Dios. Hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¿Quiere usted conocer su futuro? Lea la Biblia. Dice el Señor que Él nos ha dado, que Él tiene para nosotros planes de bienestar y no de calamidad, con el fin de darnos un futuro y una esperanza. Jesús, Dios mismo, conoce el final de nuestra vida. Entonces, si Dios conoce el final de nuestra vida, ¿deberíamos nosotros vivir con ansiedad? No, deberíamos nosotros vivir con paz. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Preguntémosle al que tiene el final de la historia y confiemos en Él. Isaías dijo: en tus manos están mis tiempos. Amén. Con Cristo de la mano, caminando en su dirección, el final de la historia será un final feliz. Amén, iglesia. Entonces nunca podremos vivir sin la palabra de Dios. Por eso no podemos menospreciar la Biblia.
La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. En la Biblia está descrito que la Biblia es leche, pan, comida sólida y postre. 4 platos en el menú del Espíritu para la fortaleza y nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con el tema de hoy. Permanecer en la palabra de Dios. Les dije al comienzo que la iglesia es el pueblo de la palabra, ¿cierto? Y una de las cosas que nosotros tenemos que decidir como cristianos y en todas las áreas es permanecer. Nosotros debemos ser gente que tenemos raíces, que pertenecemos, ¿cierto? Aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, la iglesia y este mundo es el gimnasio para lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué es lo que nos hace permanecer firmes en ese gimnasio donde nos capacitamos para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad? ¿Qué es lo que nos hace permanecer firmes? El permanecer en la palabra de Dios. Amén. Y vámonos por favor para Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Juan 8, 31. Y lo vamos a leer todos juntos. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Voy a hacer un paréntesis aquí. La Biblia, la palabra de Dios, fue escrita para 3 grupos humanos. ¿Quiénes son esos 3 grupos humanos? Los gentiles, la nación de Israel, los judíos, y la iglesia. ¿Quiénes son los gentiles? Lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Éramos gentiles. Éramos no creyentes, ¿cierto? Los judíos, desde luego, pues es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿sí? Y la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando un gentil o un judío cree en Jesús? Pasa de ser gentil, pasa de ser judío a ser ¿qué? La iglesia. Y miren lo que dice aquí. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. No todos creyeron en él. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? Dice, les dijo, ¿qué les dijo? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Quién es discípulo del Señor? ¿Quién? Quien se mantiene fiel a sus enseñanzas. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental de interpretación. Entonces, ¿quiénes conocemos la verdad y gozamos de libertad? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Quienes somos discípulos del Señor. ¿Qué se necesita para ser discípulo del Señor? Permanecer firme y mantenernos fieles a las enseñanzas del Señor. Amén. No todo el mundo es discípulo. ¿Quién es discípulo? Quien permanece fiel a las enseñanzas del Señor. Amén. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, con respecto a la Biblia, yo debo aceptar su autoridad. Yo les decía ahorita con respecto a los libros. O sea, para mí la Biblia tiene que estar en un lugar muy importante en mi casa y muy importante en mi corazón. Yo no puedo leer la Biblia como si fuera un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios.
Debo aceptar su autoridad. El fenómeno sociológico actual de la posmodernidad nos enseña verdades relativas. Hoy en día los debates del Congreso con respecto a lo que son los principios de Dios se pasan por alto en un país como este. Ya se habla de que todo vale. Todo vale. No importa si la gente dice mentiras, no importa si la gente ha matado, no importa si la gente ha secuestrado, todo vale. Finalmente, el pragmatismo. Si las cosas funcionan de esta manera, pues hagámoslas de esta manera. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, somos la iglesia. Y nosotros no creemos en verdades relativas, nosotros creemos que hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Quiere usted permanecer en la historia? Dice que el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que vive la verdad, permanece para siempre. Amén. Entonces debo aceptar su autoridad. La Biblia debe ser para mí la norma autorizada para mi vida, la brújula en quien confío como guía. La Biblia debe ser para mí como un faro que me guía para tomar decisiones. La Biblia debe ser para mí la primera y la última palabra. Muchos de nuestros problemas ocurren y han ocurrido porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiables, como por ejemplo la cultura. ¿Qué dice la cultura? Todos lo hacen. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Si la gente va para allá, entonces todo el mundo va para allá. La cultura. Resulta que no existe una cultura cristiana, sino que existe una doctrina cristiana para todas las culturas. Es importante tener en cuenta, como ciudadanos del cielo, la cultura es importante, pero la cultura no debe marcar nuestro comportamiento a nosotros, sino que nosotros tenemos la facultad de tomar decisiones coherentes y soberanas como seres humanos, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu que es guiado y dirigido por el Espíritu de Dios, y tenemos el faro y la guía que nos lleva a tomar decisiones sabias y contundentes, que es la palabra de Dios. La tradición, siempre lo hemos hecho de esa manera. Por eso es que cuando a nosotros nos cambian las cosas, nos cuesta tanto trabajo asumirlas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a usted le dicen, de ahora en adelante ya no le van a pagar el sueldo con un cheque, sino que se lo van a consignar a una cuenta de ahorros. Y usted en su inconsciente cree que la plata se va a perder, ¿cierto? O no, entonces ahora me va a tocar ir a un cajero. Y poco a poco entonces a usted le van a decir que ya usted poco a poco va a dejar de manejar dinero cash para manejar todo de manera virtual, sus pagos virtuales. Y usted inmediatamente empieza a resistirse a los cambios. En la iglesia, entonces a usted le dicen, ya el parqueadero por comodidad ya no va a ser aquí, sino que el parqueadero va a ser allá. Entonces usted dice, ¿pero por qué? Si es mejor allá. Es más cerquita de la cafetería, deberíamos parquear allá. Y usted no se da cuenta que eso es para mejor, para más comodidad suya, un parqueadero más amplio. Además, para tomar posesión de lo que ya Dios nos dio. Amén. ¿Cierto? A veces entonces siempre lo hemos hecho así. Pero el hecho de que siempre lo hayamos hecho de cierta manera no significa que es lo correcto. Amén. A mí me encanta una frase de Albert Einstein, y él dice: no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo las cosas de la misma manera.
Necesitamos crecer en TMT. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Necesitamos crecer en Nueva Juventud. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Necesitamos crecer en Casa sobre la Roca. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Necesitamos que el colegio crezca. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y ese cambio puede generar incomodidad en nosotros, pero hace 15 días yo les enseñaba que usted y yo tenemos que dejar nuestra zona de confort. Tenemos que dejar nuestra zona de confort para poder crecer y llegar al nivel que Dios nos quiere llevar. Vámonos para 2 de Timoteo 3, versículo 16. ¿Qué dice? 2 de Timoteo 3, 16. Y lo vamos a leer todos juntos. Vamos a ver razones por las cuales es importante que usted y yo tengamos la Biblia en un lugar importante en nuestra vida. Dice, toda la Escritura, o sea, toda la Escritura, es decir, la Biblia, es inspirada por Dios. Inspirada por Dios y útil para enseñar. Si usted viene a la iglesia y usted no aprendió nada, el problema no es la iglesia ni el predicador. Nosotros tenemos que revisar nuestra actitud de cómo estamos asumiendo lo que estamos recibiendo. Porque la vida y el tiempo es una oportunidad de aprendizaje para cada uno de nosotros, ¿o no? Yo tengo que empezar el día y terminarlo y evaluar qué aprendí el día de hoy. Personas con quien nos topamos en la vida. Ayer tuvimos la posibilidad de compartir con una persona que tiene, es que ya no se dice discapacitado, sino ¿cómo es que se dice? Personas con habilidades. Bueno, persona con discapacidad. Bueno, algo así. Necesidad educativa especial. Personas con una necesidad educativa especial. Bueno, así. Sí. Bueno, antes se decía ciego, ahora se dice invidente. Sí. Bueno, ustedes me entienden. Era una persona con una limitación física. ¿Mejor o no? Bueno, tenía una limitación física. La persona tiene muchas dificultades para caminar, para hablar. ¿Y saben que vimos esa persona caminando? La vimos caminando, la vimos trabajando el día de ayer. Se alegró muchísimo cuando la vimos. Ella venía a la iglesia. El MAS le pagó su estudio hasta 9º grado. Y ha dejado de venir porque tiene dificultades para desplazarse hasta acá. Pero estuvimos compartiendo con ella y fue una gran lección para nosotros. Así como usted debe aprender de cada situación que usted está viviendo. Amén. Y no aprenda lo malo, siempre tome el lado bueno de cada situación. Amén. Entonces, dice versículo 16, dice que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, la decisión más importante que usted y yo podemos tomar hoy es resolver el asunto del cual ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. La Biblia debe estar por encima de la cultura, de la tradición, de la razón y de la emoción. Amén. La tradición te dice siempre lo hemos hecho así, la cultura te dice todos lo hacen, la razón te dice me parece lógico y la emoción te dice sentí que era lo correcto. Pero la Biblia, que es la verdad absoluta de Dios, tiene que estar por encima de esa manera de elegir o de pensar. Debo asimilar su verdad. ¿Qué dice Santiago 1:21 parte B? ¿Qué dice? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes.
La palabra que Dios está sembrando en sus vidas, usted tiene que recibirla hoy con humildad. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y decimos, eso yo ya lo había escuchado? Y cerramos nuestro entendimiento para lo que Dios nos quiere decir de manera particular. De hecho, muchos vienen a la iglesia obligados. Esta mañana veía unos jóvenes en la iglesia que yo decía, estos pobres los obligaron a venir, no los deberían obligar. Así, como si les hubieran dicho, de castigo los llevo a Casarroca. No, uno no debería venir a la iglesia obligado. Hay otros que vienen a pasar el guayabo aquí porque creen que la palabra de Dios es mejor que el jugo de naranja con hielo para pasar la resaca después de haberse tomado unos cuantos aguardientes. ¿Sí? Algunos vienen a dormir a la iglesia. Y yo a veces lo entiendo porque a veces yo los duermo. Sí, me toca es como mirar a ver cómo los despierto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la motivación para venir a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? Porque si la motivación equivocada, los efectos de lo que Dios quiere hacer en tu vida van a ser contrarios a finalmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, debo asimilar su verdad. ¿Cómo asimilo su verdad? Primero, recibo la palabra de Dios cuando la escucho y la acepto con una mentalidad y una actitud receptiva. Muchas veces han hecho estudios en los Estados Unidos y dicen que el 65% de las personas que vienen a las iglesias cristianas, el 65% de las personas que reciben la palabra de Dios están diciendo que eso no le sirve y no al pastor lo que está predicando. Lo están pensando y lo han manifestado en encuestas. ¿Será que esa es la actitud correcta? No es la actitud correcta, ¿cierto? Jesús identificó en la parábola del sembrador 3 actitudes de rechazo frente a la palabra. ¿Cuáles son esas 3 actitudes? Una mente cerrada, una mente superficial y una mente distraída. Muchas personas vienen a la iglesia y están más preocupados de qué van a almorzar después del servicio de lo que le están diciendo. Hay unos que están preocupados pensando en si apagaron la estufa o no. Y hay otros que están pensando en cómo van a pagar el recibo que se vence mañana. Cuando la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y este es el tiempo de estar receptivos, atentos y recibir con humildad lo que el Señor nos quiere enseñar. Que es palabra de vida, de esperanza, que transforma circunstancias. Entonces, cuando te sientas, vuelvo y te recalco lo que dije ahorita, cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o un maestro de la Biblia, ¿qué debemos hacer? Analizar nuestro corazón. Analizar nuestro corazón. Porque si el Señor nos quiere hablar, Dios nos hablaría inclusive a través de una piedra. Siempre que alguien manifieste un conocimiento de Dios a través de una enseñanza y una predicación, tengo que estar atento a lo que Dios me quiere decir. ¿Amén, iglesia? ¿Amén? ¿Saben que el tiempo nunca va a volver? Usted hoy está en Casa sobre la Roca, hoy 11 de septiembre del año 2016, año del Señor. En el servicio de las 10:30 de la mañana, ha escuchado unas cosas que un señor ha dicho aquí al frente. Este tiempo nunca va a ser igual. Un servicio del miércoles va a ser distinto, del próximo domingo va a ser distinto. Nunca va a ser igual. Ayer me estuve viendo en Discovery un programa sobre ciencia que hablaban sobre el tiempo, si el hombre podía viajar al pasado o podía adelantarse en el futuro, y hablaban de algunas cosas con respecto a la velocidad de la luz y cosas que no las entiende y no Juan José
Giraldo, Alex Agudelo o algunos locos que estén aquí, científicos, matemáticos. Sí, yo realmente lo vi y yo saqué lo que entendí y definitivamente entendí que es una bendición el tiempo que Dios nos da y que hay que vivirlo con responsabilidad, hay que gozar la vida dando cuentas a Dios. Segundo, durante la mayor parte de la historia, más de 2000 años de la iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Hoy en día usted y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Hay países en el mundo, escuchen esto, porque nosotros parece que viviéramos como en una burbuja y no entendemos la realidad de lo que pasa en el mundo. Hay países no alcanzados donde tener una Biblia te da pena de muerte. En Irán, si te sorprenden con una Biblia en un maletín en ese país, te meten 18 años de cárcel. En Arabia Saudita, si te ven con una Biblia y ven que tú estás predicando la palabra de Dios, te pueden o meter a la cárcel o ahorcar. Y hoy tú en día, en la iglesia, en Colombia, un país democrático, con una ley de libertad religiosa, con cosas que se han logrado por la misericordia del Señor en medio de esta sociedad corrupta, porque si ustedes se dan cuenta, cada vez esta sociedad va a estar más corrupta. Hoy en día luchamos en contra del tema de la ideología de género, con respecto a la protección de la educación religiosa de nuestros hijos en los colegios, pero tarde o temprano eso va a prosperar, porque estamos en los últimos tiempos. El corazón del hombre cada vez se endurece más alejado de Dios. Cada vez vamos a ver a gente más corrupta. Se está hablando en Europa de una ley donde le permitan a los padres casarse con los hijos. Imagínense eso. Donde los padres puedan tener relaciones afectuosas, aparte de la relación que padre e hijo, sino ya hacer un hogar con sus hijos. Eso ya es el colmo de la depravación. Pero eso es lo que vemos en este mundo. La iglesia hoy en día está siendo perseguida. Vemos cómo cada día crece más el islamismo, cómo cada día más nos enfrentamos a leyes que van en contra de los principios de Dios. Pero la iglesia tiene que seguir brillando como luz en la montaña para que la oscuridad pierda su poder. Amén. Amén. Tercero, entonces, antes de pasar al tercer punto, quiero que reflexionemos en lo siguiente. No podemos pretender crecer si leemos 3 minutos la Biblia y vemos 3 horas televisión. Y muchos cristianos hacen eso. Se la pasan viendo televisión y escasamente se contentan con el mensaje del grupo en WhatsApp que le mandaron de la Biblia. Y pretendemos crecer. Algunos estudiosos nos enseñan que si usted y yo sacamos 15 minutos al día leyendo la Biblia, en un año la hemos leído toda. Pero si dedicamos 30 minutos de lectura de la Biblia, en un año la hemos leído 2 veces. ¿Y qué dijimos al comienzo? Que la verdad, ¿qué hace? Nos transforma. Entonces, queremos transformación. ¿Qué debemos hacer? Llenemos de la palabra de Dios, porque necesitamos ser transformados. Llenemos esta sociedad de la palabra de Dios. Llenemos nuestros hogares de la palabra de Dios, porque nuestros hijos necesitan ser transformados. Esta sociedad necesita ser transformada. Amén. Listo. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra.
Hoy en día hay muchas fuentes de aprendizaje para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Hay diccionarios bíblicos, hay comentarios bíblicos, hay páginas web y hay muchos recursos para que usted crezca. ¿Qué deberíamos hacer nosotros cada vez que vamos a la palabra de Dios? Y esto lo enseña el maestro Andri en primer semestre de hermenéutica en el curso de IBLI. ¿Qué deberíamos hacer cada vez que leemos la Biblia? Y no es malo hacerse preguntas. Lo que yo no puedo es dudar de que esa palabra es la palabra de Dios. Pero el hacerme preguntas no es malo. Amén. Porque ante preguntas que usted se haga, Dios le va a dar respuestas. Hay preguntas del hombre que demandan respuestas de Dios. Pero en el libro de Job, Dios le hace más de 30 preguntas a Job, de las cuales Job no tiene respuestas para esas preguntas. Entonces, cada vez que leamos la Biblia deberíamos preguntar quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y la Biblia te va a dar respuestas. Cuarto punto, recordándola. Recordándola. Ay, hoy estuvo tan chévere el sermón. Ay, el pastor se jaló una prédica. ¿Y de qué predicó? No sé, pero estuvo muy bonito. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Cuál fue la prédica del domingo pasado? ¿Quién predicó el domingo pasado? Stephen McDowell. ¿Qué predicó en el primer servicio? La importancia de la educación cristiana en la sociedad. Y en el segundo servicio, cómo una persona viviendo la verdad de Dios puede transformar sociedades. ¿Se acuerdan o no? ¿Cierto? Entonces debemos memorizar la palabra. Generalmente los seres humanos recordamos y memorizamos lo que es importante y valioso para nuestra vida, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios debe ser memorizada por nosotros. ¿Por qué? Porque el cerebro no es que está aquí en una cabecita. Es como un CARDES, todavía funcionan los CARDES, ¿cierto? Para control de inventario. En algunas partes ya todo se maneja por sistemas, ¿cierto? Pero ¿cómo funciona un CARDES? ¿Cierto? Son diferentes tarjeticas. Entonces, cuando usted y yo memorizamos la palabra del Señor y tenemos una dificultad, tenemos una tentación o tenemos una decisión que tomar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Examina nuestro cerebro en el CARDES que hemos memorizado los versículos bíblicos para recordarnos el versículo que necesitamos para la situación específica que estamos viviendo. Amén. A veces no tenemos la Biblia a la mano para pedir guianza, por eso todos los días la leemos y recordamos algunas cosas, y es importante subrayar su Biblia. En Casa sobre la Roca había un dicho gracioso que decía: Biblia sucia, corazón limpio. Es decir, que si usted quiere ser transformado, memorizar la palabra de Dios, subráyela, escriba una promesa que usted recibió, una visión que Dios le dio con respecto a algo, escríbalo, póngale fecha, subráyelo. Y cuando usted dude con respecto a lo que Dios le prometió y usted lo olvidó porque las circunstancias lo llevaron a perder la visión, ¿usted qué tiene que hacer? Vaya nuevamente a lo que Dios ya le dijo. Porque Dios es fiel, Él no cambia. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Tal vez lo que tú necesitas es entender los tiempos. Porque si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él no tarda en cumplir su promesa, como algunos lo tienen por costumbre o piensan que Dios tarda en cumplir su promesa. Él cumple su promesa porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel.
Memorizar la Biblia te ayudará a resistir la tentación, tomar decisiones sabias, reducir la tensión, edificar confianza, brindar buenos consejos y compartir tu fe con otros. Vámonos para Colosenses capítulo 3, versículo 16 en la parte A. Colosenses 3. ¿Qué dice? Que habite en ustedes, la palabra ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. 2 puntos. ¿Qué más dice? Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Cómo usted puede aconsejar con sabiduría, queridos? ¿Cómo puede usted aconsejar con sabiduría? Sino solo aconsejando lo que la verdad de Dios dice. Dice, aconsejándose unos a otros con sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. 5º punto, ¿cómo asimilar la Biblia? Reflexionar en lo que Dios dice. Lo que la Biblia llama meditación es concentrar el pensamiento en lo que Dios dice. Hay personas que creen que la meditación está asociada única y exclusivamente a la nueva era. Meditación, ay no, yo no puedo meditar. Y se los voy a explicar. ¿Alguno de ustedes se ha preocupado? ¿Sí o no? ¿O se vive preocupándose? ¿O la preocupación es un estado de vida? Si usted sabe lo que es la preocupación, entonces usted sabe lo que es la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es concentrar su pensamiento en algo. ¿Qué es una preocupación? Concentrar su pensamiento en cosas negativas que usted no sabe si van a ocurrir o no. Eso es meditar, ¿cierto? Meditar en la palabra de Dios es centrar nuestro pensamiento, disciplinar nuestro pensamiento, llevar todo pensamiento cautivo para que se someta a Cristo y recordar la verdad de Dios. ¿Yo por qué estoy preocupado si el Señor dice que Él es mi pastor? ¿Yo por qué estoy preocupado por plata si Él dice que Él es mi proveedor? ¿Yo por qué estoy preocupado por mi salud si Él ha dicho que Él ha venido a darme sanidad? ¿Yo por qué estoy preocupado por el futuro si Él me promete que Él tiene planes de bienestar para mí, para darme un futuro y de esperanza? Amén. Meditar en lo que Dios te dice. Y dice la Biblia en el libro de Josué que debemos meditar en lo que Dios nos dice todo el día. ¿Qué deberíamos hacer cuando hacemos nuestro devocional en la mañana? Leer el devocional, tomar aquellas cosas que nos impresionaron de ese devocional, que sentimos que Dios nos habló, y cada dificultad que se nos presente en el día, recordar lo que ya Dios nos prometió. Eso es meditar en la verdad de Dios. Y vámonos para Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24. Debo aplicar sus principios. Oscar, ¿me acuerdas? Una verdad cantada, una verdad pensada, una verdad hablada, una verdad declarada. Si no se practica, no sirve de nada. En una multinacional, necesitaban en una multinacional una persona para cubrir una vacante. Hicieron una selección y quienes aplicaron a esa vacante, algunos eran bilingües,
tenían maestrías, algunos inclusive hasta eran doctores. Y uno de los que aplicó no tenía ni doctorado ni maestría, simplemente era una persona sencilla, profesional, que quería aspirar a esa vacante. Y entonces lo citó, le llamó mucho la atención a la persona que estaba haciendo la entrevista y le dijo: yo quiero escuchar a esta persona, yo no lo quiero descartar, quiero escucharlo. Entonces dijo: bueno, finalmente dígame usted qué sabe hacer o qué hace para que yo le dé este trabajo. ¿Y sabe qué contestó él? Yo hago caso. ¿Y sabe qué le dijo el entrevistador? Usted es la persona que yo necesito. A veces queremos ir al Señor con títulos, con mucho conocimiento, y no hacemos caso. Y el Señor dice: no haces caso, qué pena, me va a tocar esperar un tiempito más, porque si no eres obediente en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. A veces no hacemos caso y no nos damos cuenta que el no hacer caso a lo que Dios dice es pecado, y que no hacer caso a lo que Dios dice nos hace necios, y que no hacer caso a lo que Dios dice nos da ceguera espiritual, y que no hacer caso a lo que Dios dice nos aleja de Dios. ¿Y qué dice Santiago 1, versículo 22 al 24? Santiago 1, 22 al 24. Leámoslo, por favor. Más claro no canta un gallo. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra. Venimos a la iglesia, vámonos para la iglesia, entonces hacemos fiesta, vamos para la iglesia, entonces nos venimos bien vestidos, vamos para la iglesia, chévere, rico, espectacular, tal, contentos, escuchamos la palabra, felices. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí, está bien, claro, la motivación es adecuada, pero ¿qué dice el texto? No se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Qué dice? Pues así se engañan ustedes mismos. La pregunta es: ¿cuánto de lo que hemos escuchado en la iglesia? Al año, 52 predicaciones, un domingo. Si usted viene el domingo y el miércoles, multiplíquelo por 2, 104 predicaciones. Si usted accede a la página de Casa sobre la Roca y mira que hay 32 iglesias por 52, ¿cuánto sería? Más de 1500. Más de 1500 predicaciones allí. En YouTube, todas las que usted quiera, ¿cierto? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Y cuánto de lo que hemos escuchado Dios nos ha llamado la atención? Y hoy en día ha pasado el tiempo y no hemos aplicado lo que Dios nos ha dicho. ¿Saben qué dice la Biblia? Que necio es el que oye y no pone en práctica la palabra. Y necio es aquel que oye, no pone en práctica, y vienen las circunstancias de la vida y ¿saben qué pasa? Lo derrumban. No sé usted cómo está en su matrimonio. Si su matrimonio está derrumbado y usted viene a la iglesia, está derrumbado y usted está que no da más, ¿por qué? Porque usted ha oído la palabra de Dios y no la ha puesto en práctica. Ese es el diagnóstico. Conflictos, peleas, dificultades. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 7:24? Que el hombre que edifica sobre la roca es aquel que oye la palabra de Dios y la practica. Y vendrán circunstancias difíciles, tormentas, terremotos, inundaciones. ¿Y qué va a pasar con esa casa? Se va a mover, sí, pero va a permanecer. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca, es decir, porque oímos la palabra de Dios y la pusimos en práctica. Versículo 23.
Dice, perdón, 22. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Versículo 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Yo no sé si a usted le ha pasado ponerse un zapato de un color y otro zapato de otro color. ¿A usted le ha pasado o no le ha pasado? A mí un día me pasó. Me fui para un matrimonio de noche y tenía unos zapatos vino tinto, exactamente los mismos zapatos, vino tinto y negro. Y me puse un zapato derecho vino tinto y el otro izquierdo negro. Siempre me hice en la fiesta en el lugar más oscuro, para que no se dieran cuenta. Cuando crucé la pierna y me di cuenta, dije, pero finalmente me hice el bobo, ¿cierto? Y si alguien se daba cuenta, pues podía hacer de eso un chiste, porque la Biblia, ay Dios mío, dice José Ordóñez, que es una Biblia, en el buen sentido de la palabra, dice que se aprende a tener buen humor cuando aprendemos a burlarnos de nosotros mismos. Aprendemos a tener buen humor cuando aprendemos a burlarnos de nosotros mismos. Entonces, seguramente yo me miré en el espejo, o me miré y no me miré detalladamente y me fui y se me olvidó cómo iba vestido. Y muchas veces nos ocurre eso al ir a la Biblia. Vamos a la Biblia, olvidamos lo que Dios nos dijo, vienen las circunstancias, actuamos incorrectamente. ¿Por qué? Porque se nos olvidó lo que Dios nos prometió. Se nos olvidó lo que ya Dios nos dijo. ¿Y qué dice el versículo siguiente, versículo 24? Después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál es la ley perfecta que da libertad? La palabra de Dios. Dice, y persevera en ella. Persevera en ella. Y quiero decirles qué es perseverar en ella. Y les voy a decir qué no es perseverar en ella. Listo, Señor, yo perdono. Entonces usted perdonó. Y ya después le hacen otra y usted ya no perdona. ¿Qué es perseverar? Perdonó una vez, perdona siempre. Pero es que yo ya perdoné y no me fue bien. Pues no, usted cree que no le fue bien, pero usted está sembrando en el reino de los cielos. Amén. Pero es que la Biblia dice que uno tiene que bendecir a los enemigos. Usted bendice a los enemigos y el desgraciado le contesta a usted peor y usted dice, no, entonces ya no lo vuelvo a hacer. No, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Una de las cosas hermosas que aprendí del encuentro de parejas en Cartagena con David Ormachea, decía que es que el matrimonio es cuestión de sembrar todos los días, de estar dispuesto a poner la mejilla cuantas veces sea necesario, de guerrearla, de luchar. Pero hoy en día la gente se casa y la primera pelea la gente ya se quiere separar, ya quieren salir corriendo en medio de las circunstancias, un problema económico, entonces ya se quieren separar. Un problema emocional, ya la gente se quiere separar. ¿Y dónde está lo que tú y yo dijimos cuando nos casamos? Dijimos hasta que la muerte nos separe. No dice hasta que la otra lo separe. No dice hasta que la plata lo separe. No dice hasta que el aumentar de peso nos separe. No dice hasta que el trabajo nos separe. No dice eso. Dice hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. En días pasados estuve en un almuerzo donde vi una pareja donde la esposa, por circunstancias de la vida, estuvo en la cárcel. Por circunstancias de la vida. Y este hombre estuvo al lado de ella todo el tiempo.
con sus hijos y al lado de ella todo el tiempo. Hoy en día ella está libre, recobró la libertad y tienen un hogar feliz. Pero ¿ustedes creen que esa circunstancia fue fácil para ellos? ¿Cierto que no? No pudo haber sido fácil, porque esas no son las condiciones ideales para un matrimonio. Pero pagaron un precio y su matrimonio salió adelante. ¿Vale la pena o no? Y tenemos a Cristo. ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Y qué dice el versículo 25? No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice al final? Recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla. Este paso de acción debe ser personal. Nadie lo va a hacer por ti. Las bendiciones de la obediencia las recibe quien es obediente. Amén. Mucho cuidado con aquellas personas que quieren brillar con tu luz. Mucho cuidado con las amistades, tú que eres cristiano. Nosotros tenemos que ser selectivos a la hora de elegir nuestras amistades. Tenemos que amar a todo el mundo, pero no todos pueden ser nuestros amigos. Porque habrán personas que querrán brillar con nuestra propia luz y finalmente ellos nos van a opacar. Y pueden ser relaciones tóxicas que sin darnos cuenta nos pueden llevar a apartarnos del verdadero camino. Debe ser práctico, algo que puedas hacer, y debe ser comprobable. Hoy Dios les habló a su corazón y yo estoy seguro de que cada vez que usted viene a la iglesia con una buena disposición, siempre Dios les va a hablar al corazón como Dios me habla a mí cada vez que yo me paro en el altar y preparo una enseñanza. Entonces, cuando Dios nos hable, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle un plazo límite para poner en práctica lo que Dios ya nos dijo, escribirlo y ponerle un plazo límite y decir, Señor, esta semana lo tengo que hacer. Porque, o si no, todo se queda simplemente en edificar la casa sobre la arena, donde escuchamos y no ponemos en práctica. Y viene cualquier circunstancia y derriba nuestra vida. Y que el Señor nos guarde. Amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.